Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos para su formación profesional en la licenciatura en Derecho en su modalidad ejecutiva. Vamos a iniciar con la tercera unidad de esta su asignatura, Derecho Procesal Civil. Muy bien. Iniciamos con esta tercera unidad en la cual vamos a analizar temas muy importantes en relación a los medios de impugnación y ejecución procesal. Hablaremos del recurso de apelación, también hablaremos de la queja, de la revocación, de la reposición, nulidad de cosa juzgada, ejecución procesal y juicio ante la justicia de paz. Iniciamos entonces con el primer tema que vamos a exponer, que son los medios de impugnación y ejecución procesal. Esto es el desarrollo temático que vamos a analizar en esta unidad. Medios de impugnación y ejecución procesal, la queja, la revocación y reposición, nulidad de cosa juzgada, ejecución procesal y juicio ante la justicia de paz. Iniciamos con nuestro primer tema. Muy bien. Vamos a empezar entonces con los medios de impugnación y su ejecución procesal. Empezamos entonces. Muy bien. Analizamos las clases de medios de impugnación. Los primeros que vamos a revisar son por la generalidad o especificidad de los supuestos, ordinarios, especiales y excepcionales. Vamos a empezar a estudiarlos. Muy bien. Ordinarios. No tienen una tramitación en particular y podemos destacar los siguientes. Vamos a mencionar el tema de la apelación. También destacamos el tema de la revocación y también el de la reclamación. Por otra parte, los que vamos a denominar en este supuesto medios ordinarios de impugnación de naturaleza especial son, ejemplo, la queja. Muy bien, porque las normas procesales establecen de forma muy puntual en qué supuestos procede la queja. Y cuando mencionamos el tema de los excepcionales, podríamos destacar aquí el tema de la nulidad de cosa juzgada y en el caso de que tengamos una sentencia firme agotando el principio de definitividad, el amparo directo, el cual procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, destacamos ordinarios, apelación, revocación y reclamación. Especiales, la queja, y excepcionales, nulidad de cosa juzgada y amparo en la vía directa. Muy bien. Continuamos con el desarrollo de esta unidad y ahora revisamos a grosso modo por la identidad o diversidad del órgano responsable y el que resuelve el medio de impugnación, verticales o devolutivos, horizontales o no devolutivos. Empezamos entonces con los verticales o devolutivos. Dentro de esta clasificación de verticales o devolutivos, vamos a mencionar lo siguiente. Aquí vamos a mencionar, estimados amigos, el recurso de apelación y el recurso de queja. ¿Por qué? Porque las resoluciones que dicta el órgano jurisdiccional de primera instancia van a ser revisadas por su superior jerárquico.
Este superior confirmará, modificará o revocará la resolución que se está impugnando. Por eso vamos a hablar que es un recurso vertical porque se va a elevar al superior jerárquico y posteriormente en un ejercicio de control verificará la sentencia, la resolución dictada por su inferior jerárquico. Por otra parte, dentro de la clasificación de los horizontales, vamos a analizar lo siguiente. Muy bien. Entonces regresamos al punto y ahora estudiamos los horizontales o no devolutivos. Entre los principales vamos a mencionar lo siguiente. Horizontales o no devolutivos. En este caso, podemos hablar del recurso de revocación y del recurso de queja, en la cual el órgano jurisdiccional que emitió la resolución reasume jurisdicción y vuelve a realizar un control haciendo una calificación de la resolución que ha emitido con antelación. Muy bien. Tenemos también, por otro lado, estimados amigos, el tema de los poderes del tribunal y mencionamos el de anulación, el de sustitución y el de control. Estos son puntos muy importantes que tengamos en consideración porque vamos a revisar lo siguiente. Empecemos. De anulación. Ya tenemos una sentencia. Cuando nosotros presentamos el recurso de naturaleza vertical, le pedimos al superior jerárquico del órgano que emitió dicha resolución que revise la actuación de su inferior. En este caso, podrá anular o sustituir su sentencia. Esta es la importancia de este medio de impugnación. Por otra parte, tenemos los de sustitución. Sustituyen, dejan sin efectos la resolución que ha emitido su órgano inferior. Y de control, porque al final de cuentas va a revisar que la resolución que el inferior jerárquico ha dictado se encuentra pegada a derecho. Muy bien. Estimados amigos, existen especies de medios de impugnación. El medio de impugnación es el género, mientras que la especie es el recurso. El objeto particular de recurso es dejar sin efectos una resolución que las partes se conforman porque el órgano jurisdiccional o administrativo que emite la resolución no resolvió de conformidad con derecho. Tenemos también análisis muy importante en relación a los procesos impugnativos en relación a nulidad de cosa juzgada. Bajo este supuesto tenemos que entender que hay una sentencia que ha quedado firme, pero sin embargo, esta sentencia que mencionamos acá ha sido dictada en una circunstancia de error de hecho, ¿sí? Hay una falsa apreciación de la realidad en un tema de contradicción con una sentencia firme anterior en la cual también las partes intervinieron, sin embargo se dictan sentencias por dos órganos jurisdiccionales distintos que son entre sí contradictorias. Y también el tema de un proceso fraudulento cuando hubo un tema de corrupción durante la tramitación de la litis. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Por otra parte, estimados amigos, también vamos a destacar incidentes impugnativos como son la nulidad de actuaciones, la recusación, la reclamación contra providencias cautelares, la nulidad de confesión y la oposición en juicios concursales. Vamos a revisar algunos puntos importantes en relación a estos temas. Nulidad de actuaciones. El propósito que
durante la tramitación de este juicio se siga las formalidades esenciales del procedimiento y si un acto procesal no se encuentra apegado a la norma adjetiva o sustantiva que lo regula, es importante que en un ejercicio de control verifiquemos y solicitemos al órgano jurisdiccional declare la nulidad de la actuación para que ésta se vuelva a materializar y ahora sí esta actuación procesal sea dictada conforme a derecho. Muy bien. Por otra parte, tenemos también el tema de la recusación. Este punto en particular implicaría, estimados amigos, que vamos a pedirle a un órgano jurisdiccional que deje de conocer de una controversia. ¿Por qué? Porque tiene un interés en la misma, porque no es objetivo al momento de pronunciarse, porque tiene una relación de parentesco, de amistad, de enemistad con alguna de las partes. Y lo que buscamos que el órgano jurisdiccional sea objetivo al momento de pronunciarse. Otro punto importante son, por ejemplo, la reclamación contra providencias precautorias. ¿Qué implicaría esto, estimados amigos? Vamos a suponer que se ha realizado ya dentro de una fase de ejecución un embargo y nos inconformamos nosotros sobre los bienes muebles que fueron materia del embargo. Entonces vamos a presentar una reclamación en contra de esta providencia precautoria porque la misma no se ajustó a derecho. Esto es un punto muy importante de estos incidentes impugnativos que se pueden presentar. Nulidad de confesión implicaría que el proceso se basa en una confesión que fue obtenida a través de la violencia, que fue obtenida a través del error, que fue obtenida a través, pues, de algún medio coercitivo. El objeto en particular es que dejemos sin efectos dicha confesión dictada ante el órgano jurisdiccional. La oposición en juicios concursales nos conllevaría a un tema de que en un concurso, en un juicio concursal, tenemos, por ejemplo, tenemos acreedores, acreedor en primer lugar, acreedor en segundo lugar, acreedor en tercer lugar, y supongamos que quien inicia la litis en el concurso es el acreedor en tercer lugar. Cuando se emite la sentencia, cuando el juez se pronuncia, los acreedores señalados con antelación, en primero y en segundo lugar, pueden oponerse al señalar que tienen un mejor derecho. Esto es un punto muy importante y vale la pena mencionarlo dentro de los incidentes impugnativos. También tenemos dentro de esta clasificación, vamos a hablar también de falsos medios de impugnación. La revisión de oficio de los actos procesales, así como de la sentencia y la aclaración conducente, entonces se encontrarían dentro de esta clasificación. Otro punto importante es la aclaración de la sentencia que el órgano jurisdiccional va a realizar sin que las partes lo soliciten. Muy bien, estos temas creo que deben tenerlos ustedes en consideración. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el desarrollo temático de esta asignatura. Continuamos. Bien. Ahora es importante que continuemos con la apelación. Como un medio ordinario de impugnación, vamos a revisar en qué consiste. Muy bien. Estimados amigos, recordemos un poco lo que hemos analizado con antelación cuando hablamos de estos medios ordinarios de impugnación. Dentro de esta clasificación señalamos que la apelación va a tener las siguientes características. Atentos, por favor. Muy bien. Entonces señalábamos que la apelación es un recurso, en primer lugar,
esta apelación, destacábamos que es un recurso ordinario y además que es un recurso que vamos a llamar vertical o devolutivo. ¿Por qué? Porque la resolución que dicte el juez en primera instancia, vamos a pedirle a su superior jerárquico que se pronuncie y en este caso en particular que confirme, que modifique o que revoque la resolución que se está impugnando. Muy bien. Entonces, bajo este supuesto, nos encontramos nosotros con que la revisión que ha dictado el órgano jurisdiccional va a pasar a las salas, las cuales confirmarán o modificarán dicha resolución. Muy bien. Continuamos con el desarrollo de este tema. Ahí vamos. Muy bien. La sustanciación de la apelación. Vamos a interponer la apelación con expresión de agravios. Los plazos pueden variar. Establecemos que los plazos pueden ser de 8 a 12 días. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución, vamos a presentar nosotros nuestro escrito de apelación. Muy bien. La parte que considere afectada, la parte que considere que le causa un agravio la resolución, que en este caso está presentando recurso. La parte que resulta beneficiada con esta sentencia, con esta resolución, podrá adherirse a la apelación. Lo que normalmente va a hacer al momento de adherirse es fortalecer la resolución recurrida o en todo caso también podría presentar una inconformidad sobre aquello que no le favorece. Muy bien, perfecto. Continuamos con nuestra exposición. Ahora seguimos con un punto muy importante, la admisión de la apelación y la calificación del grado en forma provisional que va a ser el mismo órgano jurisdiccional que que emitió la resolución que estamos nosotros impugnando a través de este recurso. La autoridad solamente hará una calificación si la parte tiene legitimación para promoverla, que se haya planteado dentro de los plazos procesales y que sea la resolución que pueda ser impugnada a través de este recurso. Muy bien. Vamos a darle vista a la contraparte también para la contestación de agravios de 3 a 6 días. Se remiten las constancias correspondientes a la sala que va a resolver el recurso, le remitimos el expediente, así como el testimonio de apelación. Muy bien. Después de este punto número 4, vamos a revisar qué sigue con el trámite de la apelación. Seguimos y revisamos. La revisión por la sala que es el órgano ad quem, revisará nuestro escrito y determinará la admisión del recurso y hará la calificación correspondiente. En caso que sea necesario, se ofrecerán pruebas en los escritos de agravios y de contestación, admisión, desechamiento, práctica, y se va a llevar una audiencia en la cual se van a presentar alegatos de forma oral. Y la sala hará un pronunciamiento de la resolución de apelación. La resolución de la apelación va a ser en el siguiente sentido. Confirmará la resolución apelada, modificará parcialmente en cuando hubiese algunos elementos que no tomó en consideración el órgano que emitió la resolución o en todo caso la revocará totalmente cuando definitivamente pues dejó de observar muchos aspectos importantes dentro del procedimiento ordinario. Entonces, estos son aspectos fundamentales que tenemos que señalar en cuanto a la resolución de la apelación.
Entonces, recordemos, confirma la resolución apelada en el supuesto de que la persona recurrente no hubiese acreditado sus agravios. Modificará parcialmente si los acreditó en algunos aspectos y la revocará totalmente si la resolución que emitió el órgano jurisdiccional pues no se dictó conforme a derecho. Estos son aspectos importantes que vamos a destacar. Continuamos con el siguiente recurso y en este caso vamos a hablar del recurso de queja. Perfecto. Recordemos la queja. Nuevamente vamos a analizar su naturaleza. La queja, dentro de los puntos que hemos revisado con antelación, señalábamos que se encuentra dentro de la siguiente clasificación. Queja. Es un recurso que vamos a mencionar como especial. La norma procesal civil nos dice en qué supuesto se va a presentar. También verificamos que es vertical o devolutivo, porque si bien es cierto que lo presentamos ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución, quien va a resolver este recurso es el superior jerárquico, que es la sala, la cual confirmará, modificará o revocará la resolución que estamos impugnando en este caso. Muy bien. Los supuestos del recurso de queja es un punto muy importante que tenemos que analizar. Empezamos con el primero. Auto que desecha la demanda o no la admite después de ser desahogada la prevención. Tenemos dos puntos muy importantes aquí. Presentamos nuestro escrito de demanda y esta demanda se desecha. Contra este desechamiento, presentamos el recurso de queja. Segundo punto, nos previnieron, aclaramos esa prevención y aún así se desecha. Presentamos recurso de queja. Siguiente punto. Procede el recurso de queja contra el auto que desconoce de oficio la capacidad o personería de las partes que comparecen en la presente litis. Tenemos un caso muy particular, ¿ok? Aquí, por ejemplo, verificamos este supuesto. Vamos a ver. Aquí tenemos al actor y al demandado. Y el órgano jurisdiccional en relación a esta apoderada legal de la parte demandada, pues resulta que se desconoce su capacidad o personería. En contra de este auto del órgano jurisdiccional, la parte que va a presentar el recurso presentará el recurso correspondiente de queja por el desconocer su capacidad o su personería para comparecer en esta litis. Muy bien. Seguimos ahora con el auto que desecha la apelación o admitiéndola le señala un efecto que no corresponde. Hay dos efectos que tienen la apelación que es muy importante señalar. Atentos con esto. Efectos de la apelación. Efectos meramente de ejecución. ¿Ok? En ese supuesto, pues no interrumpe la resolución que se está recurriendo. Y efectos suspensivos, cuyo efecto es suspender como tal la materialización, la ejecución de la resolución que estamos recurriendo. En el primer supuesto que estamos revisando, vamos a ver que se desecha la apelación o en todo caso se le señala uno de estos efectos que no corresponde. La parte que se inconforma va a presentar el recurso de queja. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se sustancia el presente recurso? Hablamos de lo siguiente. Atentos, por favor. Interponemos el recurso ante el juez acuo. Esto significa el que emitió la resolución que estamos impugnando. El juez acuo
presenta un informe a su superior jerárquico. El juez actúe. La sala que va a resolver el recurso de queja declara subsistente o insubsistente la resolución recurrida. Ese es el efecto de este recurso. Muy bien. Pasamos ahora al recurso de revocación y al de reposición. Atentos, por favor, estimados amigos, para comprender la naturaleza de estos dos recursos. Supuestos de la revocación. Decretos dictados en primera audiencia. Muy bien, en primera instancia. En los juicios en los que no sea apelable la sentencia definitiva contra todo tipo de resoluciones, con excepción de la definitiva, la que ha quedado firme. Muy bien. Este, como mencionábamos con antelación, es un recurso que tiene la siguiente clasificación. Vamos a revisar la revocación. La revocación es un recurso que mencionaremos que es ordinario y además es horizontal o no devolutivo porque el mismo órgano que emitió la resolución que estamos impugnando es el que al final se va a pronunciar. Muy bien, perfecto. Seguimos. Los supuestos de procedencia de la reposición. ¿Cuándo procede la reposición? Contra decretos dictados en una segunda instancia y autos pronunciados en esa segunda instancia. Vamos a ser muy precisos para que esto quede claro. Ahí va. Empecemos. Primera instancia. Presentamos nuestro escrito de demanda y el órgano jurisdiccional emite sentencia. Siempre y cuando no se trate de esta sentencia, porque si no sería materia del recurso de apelación, nos encontramos con los autos, los decretos dictados en esta primera instancia van a ser materia del recurso de revocación. Los autos, los acuerdos, los decretos dictados en una segunda instancia van a ser objeto de el recurso de reposición. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Cómo se sustancia la revocación y la reposición? Que es otro punto muy importante que debemos analizar. Vamos a estudiarlo. Empecemos con el tema de que vamos a interponer el recurso ante el propio juzgador que emitió la resolución que estamos recurriendo. Muy bien, depende qué recurso estamos haciendo referencia. La admisión del recurso y la concesión de un plazo de 3 días para que la contraparte conteste por escrito la interposición de este recurso. El mismo órgano que emitió la resolución que estamos recurriendo va a emitir su resolución, confirmando, modificando o revocando su propia resolución. Es decir, reasume jurisdicción y se pronuncia. Por eso destacábamos que la revocación y la reposición son un recurso de naturaleza horizontal, porque el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución reasumirá jurisdicción y se pronunciará en relación a esta, confirmando, modificando o revocando. Bien, pasamos al siguiente punto. Estudiamos la nulidad de cosa juzgada. Aquí debemos destacar un punto muy importante. Dentro de un procedimiento ordinario, ya hemos agotado todas las fases. Presentamos la demanda,
el órgano jurisdiccional ha emitido sentencia. En su caso, ya hemos agotado los medios ordinarios de impugnación y presentamos la apelación. La sala ha confirmado dicha sentencia. Y bueno, la sentencia ha quedado firme e inclusive en relación a esta sentencia que ha quedado firme, presentamos amparo directo y también el colegiado se ha pronunciado en relación a dicha sentencia confirmándola. Pero ya teniendo esta sentencia firme, se puede dar los supuestos de nulidad de cosa juzgada. ¿En qué consistirían estos supuestos? Vamos a revisar que pudiese presentarse el caso de que la sentencia, cuando el órgano jurisdiccional se pronunció, se haya verificado un error de hecho, una falsa apreciación de la realidad que hasta cierto punto fue la base de la litis. Entonces nos encontramos con un supuesto que debe ser aclarado. También señalábamos otro punto importante, el tema de la contradicción, muy bien, con una sentencia firme anterior. ¿Esto qué significa, estimados amigos? Bien, imaginen ustedes una causa en los cuales tenemos las mismas partes, al mismo actor, al mismo demandado y una prestación similar. Y en ese sentido, el órgano jurisdiccional ya ha emitido una resolución en un sentido. Pero resulta que tiene la misma causa y con estas mismas prestaciones y emite una sentencia en un sentido completamente diferente. Bajo este supuesto, le vamos a presentar nosotros esta contradicción en relación de una sentencia anterior y esto va a conllevar a los supuestos de cosa juzgada. También vamos a destacar otro punto importante, por ejemplo, cuando hacemos referencia a este tema, a la cuestión de un proceso fraudulento. ¿Esto qué implica, estimados amigos? Que la sentencia dictada con antelación, pues se basó en un tema de corrupción, se basó en un tema, pues, de alguna cuestión ilícita dentro del procedimiento, lo que nos va a conllevar a declarar la nulidad de cosa juzgada. Muy bien. Esta nulidad de cosa juzgada tiene la siguiente clasificación que debemos tomar en consideración. Muy bien. Es un medio de impugnación de acción autónoma. Es decir, que iniciamos una litis completamente distinta. ¿Esto qué significa? Este es el juicio inicial, el que dio origen a la sentencia que vamos a decretar su nulidad. Ya tenemos esta sentencia firme. Cuando hablamos de la nulidad de cosa juzgada, es una acción completamente independiente, una acción autónoma, aunque guarda relación con la acción inicial, pero es una acción completamente distinta. Vamos a recorrer el mismo camino procesal, vamos a desarrollar la fase probatoria, la fase decisoria y la fase de ejecución. Todo. Pero por eso decimos que es una acción principal, es una acción completamente autónoma e independiente. Continuamos. Señalamos que esta nulidad de cosa juzgada también entra dentro de un juicio o proceso de nulidad. El objeto principal de este medio, de esta nulidad de cosa juzgada, es que la sentencia que se hubiese dictado con antelación quede sin efectos y en este nuevo juicio autónomo se dicte una sentencia completamente distinta.
Es un recurso porque las partes van a interponerlo en contra de actos emitidos por órganos jurisdiccionales o administrativos y se puede presentar la oposición de terceros. La cuestión de decretar que este juicio es de acción autónoma tiene que ver también mucho con la naturaleza que ha emitido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Estimados amigos, continuamos con nuestra exposición y vamos a continuar ahora a analizar el tema de la ejecución procesal. Muy bien. Iniciamos entonces con el desarrollo temático de esta parte de nuestra unidad. Seguimos. Ok. Ejecución procesal. Lo que va a ocurrir aquí es que ya tenemos nosotros una sentencia firme. Ya se ha desarrollado todo el proceso jurisdiccional, presentamos nuestro escrito de demanda, se ofrecieron las pruebas conducentes, el órgano jurisdiccional emite una sentencia, agotamos medios ordinarios de impugnación, presentamos la apelación, la sala confirma la sentencia y bueno, tenemos una sentencia firme y entonces vamos a hacerla cumplir. Estamos en esta fase, la ejecución de dicha sentencia. Esta sentencia, esta ejecución, vamos a solicitarla vía de apremio. Es decir, lo que va a ocurrir es de que hay un plazo procesal para que las partes cumplan de forma voluntaria. No cumpliendo con esta resolución, las partes vamos a solicitarle al juez que emitió la resolución que ejecute su mandato, que cumpla con su sentencia. Muy bien. Este tema es apelada en un solo efecto. ¿A qué me refiero? Ya estamos en el procedimiento de ejecución. Las violaciones procesales que se den durante esta tramitación, pues vamos a hacerlo valer en esta fase procesal. Y en el caso del amparo, este se va a presentar contra la última resolución. Muy bien. Última resolución. En el caso de que presentemos el amparo en la vía indirecta. Muy bien. También mencionamos la ejecución procesal en relación a las sentencias interlocutorias que resuelven los incidentes y no se pronuncian sobre la cuestión principal. Estas también vamos a solicitar se cumplimenten. A ver, ¿cómo está esto? Por una parte está la tramitación del juicio en la vía principal, ¿sí? Aquí la tenemos, la tramitación en la vía principal. Aquí tenemos la sentencia. Y por otra parte, recuerden la tramitación en la vía incidental. Se emite una sentencia que vamos a llamar interlocutoria. Y también sobre esta vamos a pedir su materialización, su ejecución. También verificamos el tema de ejecución y cumplimiento de los convenios de transacciones y judiciales, los cuales van a tener, si en el caso de cumplimentarse, los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada. Muy bien, perfecto. Olvidamos destacar un punto muy importante de la ejecución procesal, el juicio ejecutivo. Recuerden que la sentencia que dicta el órgano jurisdiccional es un documento que tiene aparejada ejecución. Y ello implica que nosotros vamos a pedirle al órgano jurisdiccional que dicha sentencia se materialice, que dicha sentencia se cumpla por las partes que han sido condenadas. Muy bien. Seguimos. En relación a los laudos firmes y apelados en un solo efecto, implicaría lo mismo que mencionamos en el caso de las sentencias. Recordemos, la sentencia que se dicta en primera instancia
va a ser objeto de un recurso ordinario que es la apelación. Muy bien. Ello implicaría que antes que la sentencia quede firme, tenemos que presentar el recurso ordinario y después, cumpliendo con el principio de definitividad, podríamos impugnarlo a través del amparo directo. Y si en el amparo directo se confirma dicha sentencia, entonces ya no hay ningún medio ni ordinario ni extraordinario que se pueda interponer en contra de esa resolución, por la cual tenemos que dar por cumplimiento a la sentencia o a laudo materia de la presente litis. Reglas generales sobre la ejecución. Ok. Hay que promoverlo instancia de parte. Hay que solicitarlo. Hay que pedir que se cumpla, que se materialice dicha sentencia. Muy bien. La competencia va a ser del órgano jurisdiccional que emitió la resolución que nosotros pedimos su cumplimiento, que pedimos su ejecución. Lo que ocurra dentro de esa fase de ejecución puede ser materia de impugnación dentro de este proceso de ejecución. Hay limitación de excepciones porque normalmente se van a hacer valer contra la última resolución y por supuesto también podemos establecer el tema de gastos y costas judiciales. Muy bien. Recordemos, teoría general del proceso. El proceso tiene las siguientes fases que debemos de destacar. La primera fase, vamos a señalar que es antes de juicio. La fase que acabamos de mencionar de ejecución es después de juicio y tenemos algunas fases que son dentro de juicio. Antes de juicio tenemos la fase preliminar. Muy bien. Fase preliminar. ¿Qué implicaría? Pues vamos a presentar, en este caso, medios preparatorios a juicio. Vamos a ver medios provocativos de juicio. Ya iniciamos la litis con la fase ejecutiva, con la presentación de la demanda, con el emplazamiento, con la contestación de dicha demanda. Después tenemos una fase probatoria con el ofrecimiento, ok, la admisión y posteriormente se señala el desahogo de la prueba. Después tenemos una fase decisoria donde el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia. Muy bien. En relación a lo que ocurra en esta fase, se puede presentar una fase impugnativa con los medios ordinarios, especiales y extraordinarios de impugnación. Destacamos la apelación, la queja, la reposición, la reclamación, etcétera, etcétera. Después de todo esto, ahora sí, ya teniendo una sentencia firme, tenemos la fase ejecutiva. Dentro de este procedimiento ejecutivo, destacamos que podemos nosotros presentar medios de impugnación en relación a esta ejecución. Muy bien. Esto es importante que lo tengamos en consideración y que no lo olvidemos. Recordemos, fase preliminar, fase ejecutiva, fase probatoria, fase decisoria, fase impugnativa y fase de ejecución. Perfecto. Continuamos con el desarrollo de nuestro tema y ahora vamos a analizar las modalidades de la ejecución de la sentencia. Verificamos rápidamente este punto, por favor. Estudiamos, estimados amigos, que dentro de estas modalidades tenemos las de dar o entregar una determinada suma de dinero, que recuerden dentro de la teoría de las obligaciones, la forma de dar por cumplida una obligación es con el pago.
También tenemos la de entrega de un bien mueble o inmueble, o también en el caso de temas de guardia y custodia, la entrega de una persona, de un pequeño en el tema de un conflicto de naturaleza familiar. También tenemos obligaciones de hacer derivados de esa ejecución, un hecho de carácter personal, alguna prestación en particular, un hecho no personal que deriva sobre la entrega de un derecho real, la firma de un instrumento ante un notario, ante un fedatario público, en el caso de otorgamiento y firma de escrituras, la rendición de cuentas, por ejemplo, en un juicio sucesorio por parte del albacea o en un concurso, en un juicio concursal con alguno de los socios, alguno de los deudores, la división de cosa común en el caso de juicios referentes a derechos reales o en el caso de la propia sucesión o una obligación de no hacer, de no grabar, de no causar una afectación. Continuamos con esta ejecución procesal y ahora es importante hablar de la diligencia de embargo. Dentro de este punto, hablamos de que el órgano jurisdiccional en esta fase de ejecución dictará el auto de embargo y vamos a ver la diligencia correspondiente de embargo. Previamente, notificamos a la parte que vamos a realizar dicha diligencia, se le requiere el pago correspondiente. Si realiza el pago, aquí ya vamos a poner fin y se va a cumplimentar la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional. De no realizar el pago, el actuario le va a dar la oportunidad de que señale bienes suficientes que garanticen el monto principal, así como los accesorios. Si no lo señala esta persona, lo podrá señalar la parte actora. Se realiza el embargo de bienes. Recuerden que hay una presunción que los bienes muebles que se encuentren dentro de un inmueble van a ser considerados del deudor. Se nombra un depositario y se entrega la documentación correspondiente del embargo. Muy bien. Estimados amigos, ya para llegar a la conclusión de nuestra unidad, verificamos nosotros la ejecución procesal, procedimiento de enajenación de los bienes embargados. Primero, enajenación de bienes muebles. Lo primero que ocurriría es la consignación. Es el acto en la cual el deudor, en este caso el demandado, paga y cumple con la sentencia. Como tal, ponemos fin a la litis que se está planteando. También pudiese ocurrir el tema de adjudicación en pago, lo que implicaría que el propio acreedor, el propio actor, pues considera pagado, considera cumplida la sentencia con la entrega de determinados bienes. En el tema de enajenación de bienes inmuebles, tenemos el tema del remate. En este caso, se va a expedir por parte del registro público un certificado de libertad de gravámenes. Tenemos que presentar un avalúo que no tenga que tenga que no sea superior a 6 meses. Se pone a subasta los bienes. De la venta de dichos bienes se entrega el precio y se otorga una escritura y pago al ejecutante correspondiente. Se adjudica en pago por parte del actuario, se administra dicha situación y vamos a poner fin a la litis correspondiente porque la resolución que ha dictado el juez se ha cumplimentado. Recuerden un tema muy importante. Las sentencias, las resoluciones dictadas en el extranjero, de conformidad con la Convención de Viena, van a tener aplicación dentro del Estado mexicano. Si bien es cierto, tenemos un carácter territorialista, los distintos tratados internacionales que México ha suscrito implican el tema de la obligatoriedad de las sentencias dictadas en el extranjero, siempre y cuando no contravengan disposiciones de derecho interno. Es muy importante que los órganos jurisdiccionales locales hagan la revisión correspondiente y hagan el tema del incidente de exequatur o homologación correspondiente para dictar, para emitir y hacer cumplir la sentencia en términos del derecho mexicano, y esto va a hacerlo el juez bajo una facultad discrecional en cumplimiento con los acuerdos y los tratados internacionales que hemos hecho referencia con antelación. Estimados amigos,
Hemos analizado puntos muy importantes en relación al tema de la fase de impugnativa, así como la fase de lo que tiene que ver con la sentencia, lo que tiene que ver con el tema de la ejecución procesal y bueno, son aspectos importantes que hemos revisado en esta parte de la unidad. Vamos a concluir el estudio de esta unidad con el análisis de la justicia, el juicio ante la justicia de paz. Esto tiene que ver con el tema de la cuantía. Muy bien. Presentamos la demanda correspondiente por conducto de la parte actora y el órgano jurisdiccional cita a la parte demandada. Entonces, primer punto. Esto tiene que ver mucho con la cuantía. Tenemos a la parte actora, presenta su pretensión ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de paz correspondiente, que cita a la contraparte. El objeto principal de ese tipo de juicios es la conciliación, que lleguen a un acuerdo conciliatorio y que, bueno, se satisfagan los intereses de las partes. Bueno, continuamos con nuestro desarrollo temático y vemos el tema de que va a celebrarse una audiencia de pruebas y alegatos correspondientes. Se desahogan las pruebas, el juez las va a valorar, ya no habiendo ninguna prueba pendiente, se van a formular alegatos por escrito, el órgano jurisdiccional presenta, emite una sentencia y esa sentencia puede ser objeto de medio ordinario de impugnación, que en este caso hablaríamos de la apelación, y bueno, de ya haber agotado los medios ordinarios de impugnación, vamos a proceder a la ejecución de la sentencia dictada por este juez de paz. Perfecto. Estimados amigos, entonces ahora sí vamos a concluir esta tercera unidad de su asignatura Derecho Procesal Civil. A nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención en el desarrollo de esta tercera unidad. Muchísimas gracias.